noche para introducirnos en el estudio de la palabra en un nuevo tema. Amén. Hermano, vea, si usted no aprovecha este año, usted está en el lugar equivocado. Amén. Está en el lugar equivocado. Este es un año para aprender. Llegamos entonces al tema de los dones. Amén. ¿Cuántos tienen dones? ¿Seguro? ¿Ya sabe cuáles? ¿Sí? Ok, entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio y con eso te desengañas. ¿Aló? Alabanzas. Que el Señor nos ayude. Vamos a crecer en Dios y vamos a recibir de Dios. Vamos a leer 3 porciones bíblicas para que de entrada nos ubiquemos en qué es lo que vamos a estudiar. La primera de ellas está en Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Diciendo entonces así que vamos a encontrar en la Biblia 3 diferentes grupos y clases de dones. Romanos 12 nos va entonces a hablar de los dones operacionales. Amén. Verso 3 del capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, ¿a quién? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué fue lo que Dios repartió? Fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Trasládese hasta Corintios capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 1. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Acabamos de ver los dones operacionales. Ahora vamos a ver los dones espirituales. Amén. Los dones operacionales son cosas innatas de los cristianos. Los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo y lo deben tener quienes han hablado en lenguas por lo menos una vez. ¿Aló? Amén. ¿Oye lo que dije? Tienen dones aquellos que han hablado en lenguas por lo menos una vez. Amén. Quien no ha hablado en lenguas no tiene dones espirituales. Puede que tenga,
dones operacionales. Vamos a ver todo eso. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ojo a ese versículo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque entonces nos pasa lo siguiente. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Y llegamos a Efesios capítulo 4. Acabamos de ver los dones espirituales y antes operacionales. Ahora vamos a ver los dones ministeriales. Gloria a Dios. Vamos a ver los dones ministeriales. 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga gloria a Dios. Salude al hermano que tiene a la derecha, a la izquierda, y dígale, ¿cuál es su don? Dígale, hermano, ¿cuál es su don? Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Bueno, ya se habían sentado. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar de qué? Dones. De dones. Amén. Dones. Hablamos entonces que hay 3 bancos, 3 listas, 3 bloques de dones en la Biblia. Amén. A uno los vamos a llamar operacionales, que están en Romanos capítulo 12. A otros los vamos a llamar dones espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque los da el Espíritu Santo. Y a otros los vamos a llamar dones ministeriales. ¿Por qué ministeriales? Porque solo lo tienen y no reciben quienes ejercen el ministerio de la perfección de los santos. ¿Aló? ¿Ok?
Entonces, unos son innatos de las personas, otros los da el Espíritu Santo y otros los da el Espíritu Santo, pero a personas específicas. Amén. ¿Ok? Creo que ya nos podíamos ir para la casa y pudiéramos decir que aprendimos algo hoy. Amén. Amén. Lo que me asusta es que en 8 días usted ya no se acuerde. Eso es lo que me asusta. Y que usted sea tan cabezón y siga siendo terco y no traiga una agenda. Eso es lo que me asusta y a veces me desanima y a veces me da tristeza, porque yo sé que usted en un año no sabe nada de eso. ¿Aló? Pero si usted compra una agenda y escribe, algo va a tener en la agenda. Amén. Algo va a tener en la agenda. Y cuando usted tenga hambre, se siente y lee la agenda. Y entonces va a recordar palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ok, entonces vamos a hablar de dones. Gloria a Dios. La palabra para don es carisma. Amén. Carisma. Y carisma tiene una raíz griega que es gracia. Así que don, carisma y gracia tienen una mamá que se llama carismata. ¿Aló? Carismata. Hola. Repito. Don. ¿Don es qué? Carisma. Amén. Y carisma es gracia. Y las tres tienen una mamá que se llama carismata. Por eso encuentra usted una religión, una clase de fe y de iglesia que se llama carismáticos. Los carismáticos entonces han tomado su nombre de esta raíz. Y carismata quiere decir todos. Entonces ellos se adjudican, se apropian y ellos dicen: nosotros tenemos todos los dones. Nosotros también. Pero no somos carismáticos, somos pentecostales. Esa es la pequeña diferencia. ¿Aló? Ahora, ¿en dónde está realmente la gran diferencia? La gran diferencia es que nosotros recibimos el Espíritu Santo hablando en lenguas directamente por el Espíritu. Amén. Y los dones solo se reciben de esa manera. Pero a mí me consta, porque me han invitado, los carismáticos tienen una academia para aprender a hablar en lenguas. A mí me han invitado. Y uno no recibe dones cuando las lenguas se aprenden en una academia. Así es. Amén. 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 ¿No? Así es. Los dones se reciben cuando el Espíritu Santo viene directamente de arriba. ¿Va conmigo? Por eso es que mucha gente no nos quiere a nosotros, porque a nosotros nos toca decirle la verdad a la gente. Así es. Amén. Amén. Ese es el problema del pentecostalismo y de haber encontrado la verdad. Amén. Que a uno le toca decirle la verdad a la gente, y por eso hay gente que no le gusta y no quiere a los pentecostales. Porque ellos dicen: es que los pentecostales se creen únicos. Pues es que es verdad. Aleluya. Eso dice la Biblia. Somos únicos entre todos los pueblos de la tierra. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Va bien conmigo ahí? A ver, repitamos la clase. Comencemos desde el principio. Yo no tengo afán de correr, yo lo que quiero es que aprendamos. Amén. Si se acaba el mes de los dones y yo no termino con el sermón, yo no voy a predicar en todos los cultos, yo solamente voy a predicar los jueves. Las hermanas Dorcas me dieron ese privilegio y yo voy a predicar los jueves. Los martes y los domingos ya tiene asignado un tema. Sí, amén. 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 Así que tengo ¿cuántos jueves? 4. ¿No traes sino 4? Yo estaba hablando que trajera 6. Sí.
Entonces, en 4 jueves tendremos que desarrollar el tema. Lo más seguro es que no vamos a alcanzar. Pero lo que yo quiero es que aprendamos. De nada me serviría a mí que yo coja aquí en 4 jueves, yo les dejo desarrollado el tema de los dones, pero usted no aprendió ni pide. ¿Aló? Y yo quiero que con esta enseñanza y con cada enseñanza de cada mes, usted reciba, crezca, engorde, se ensanche, se alargue. Amén, porque ese es el propósito. Eso es lo que dice Efesios 4. A fin de perfeccionar para que el hombre de Dios sea alto, sea largo, sea ancho y sea profundo. Amén. Mejor dicho, en otras palabras, para que no se quede enano. Amén. Diga gloria a Dios. Va conmigo. Manos Salomón, repítanos la clase desde el comienzo. Bueno, que hay 3 clases de dones. Están los dones operacionales que son innatos en la persona, quiere decir eso que viene ya con eso en su genética. Okay. Eso lo dice Romanos capítulo 12. Está el segundo paquete que lo dice 1 Corintios también el capítulo 12, que son dones espirituales, que son innatos solamente del Espíritu Santo cuando la persona es sellada con la evidencia de hablar en otras lenguas. Vale. Como mínimo debe tener un don de esos. Y están los dones ministeriales que habla Efesios 4, que también los da el Espíritu Santo, pero son a ciertas personas específicas que Él determina para el ministerio. Pare ahí, muy buena su atención, hermana Ana. Díganos, Ana María, el resto de la clase. Bueno, dones tiene una raíz griega, Sí. significa dones, carisma y gracia. Los 3 significan carisma, los 3 tienen una mamá que se llama carismata. ¿Qué significa todos? Ok, vale. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, gloria a Dios. Sigamos pues. No, todavía no se asuste que no vamos a hablar de la fe, solamente cositas que... Aquí estamos parados, ¿cierto? En Corintios 12, del 1 al 11. Es lo que estamos leyendo. Ahora, miren bien esa gráfica. Eso ya lo he enseñado, pero ahí está graficado realmente lo que estamos diciendo. Entonces, el don, amén, el don es a nosotros el balón de fútbol. El don es a nosotros el balón de fútbol. Y la cancha, el campo, es el ministerio. ¿Aló? Amén. Entonces el don es como el balón de fútbol. Y el campo es en donde nosotros ejercitamos ¿qué? El don. ¿Ok? Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver. Ya dijimos, entonces el don es igual a carisma, carisma y don igual a gracia. Y los 3 significan carismata. Y carismata significa todos. ¿Ok? Todos. Entonces, cuando hablamos de dones, estamos hablando de la carismata. ¿Ok? El don influye en la vida. Cuando una persona recibe un don, entonces tiene influencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Aló? Amén. Está siendo influenciado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Note que no dije que está poseído por el Espíritu Santo. Esa expresión solo se le aplica a los espíritus inmundos. El Espíritu Santo influencia la vida de los creyentes. Amén. Y esa influencia le imprime a la vida del creyente carácter.
¿Aló? Carácter. Convierte a la persona en lo que realmente es el don. Amén. Entonces, por eso, el que tiene el don de evangelismo, por las venas y por los poros le corre evangelismo. Y aquí vamos a definir realmente qué es un evangelista, porque es que a uno sí le da tristeza que a las iglesias llegan, cuando uno invita predicadores, llegan pues gente de todas las formas de predicación, y uno se da cuenta que la iglesia todavía sigue en la ignorancia de creer que un evangelista es el que tira el saco al piso, el que sale corriendo hasta la puerta y vuelve, el que brinca y salta, el que pega gritos de encuentro de vudú, etcétera, etcétera. Y la iglesia dice, ese pastor sí tiene unción, ese es el evangelista que necesitamos para la campaña. Eso indica ignorancia en la gente todavía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a definir aquí cómo se comporta cada persona según su don, porque el don afecta a la persona en su carácter. Y les voy a preguntar, ¿conocen ustedes a algún evangelista por excelencia? Felipe y Esteban, ¿los conoció usted? Por la palabra. Pero hay uno que sí conocemos. ¿A quién? A Jesús. Jesús es un evangelista por excelencia. Muéstreme solamente un solo sermón donde Jesús se salió de los chicos, que usted lo ve corriendo por la playa y subiéndose a la barca y tirándose al charco y volviendo a salir y tirando los panes para arriba y levantándose la vaca y todo eso. ¿No? Muéstrame un solo sermón donde Jesús hizo esa payasada. ¿Sí? Entonces la unción no está en eso. Amén. A nosotros los pentecostales desde chiquitos nos metieron los dedos a la boca y nos hicieron creer que eso es unción. Pero eso no es unción. Es gente que tiene habilidades, que aprende manías. Y escúcheme algo grave que voy a decir. En muchas ocasiones para jugar con la emoción de la gente. Sí, amén. ¿Aló? Amén, amén. Que la palabra emociona. Pues, ¿quién no se emociona oyendo la historia de Bartimeo? ¿Va conmigo? Amén. Pero hay gente a la que nosotros hemos titulado evangelista que ni siquiera han abierto una obra. Es más, nunca han hecho un culto de barrio. Y les decimos evangelistas. ¿Por qué? Porque lo llevamos a una plaza, porque corre, porque va, porque viene. Pero eso no es ser evangelista. Amén. ¿Aló? Amén. Así que aquí nos vamos a estrellar. Porque el don afecta, porque influencia a la persona y le afecta a él carácter, porque es que el Espíritu Santo nos transmite el carácter de su dueño, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es Espíritu. Amén. 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 O sea, cuando yo recibo el Espíritu Santo y con él un don, Dios me está regalando de su carácter, de su naturaleza. Y por eso el don afecta a quien lo recibe y entonces lo pone a hacer lo que, para lo cual ha recibido el don. Sí, amén. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Entonces vamos a volver aquí otra vez. Dijimos que don es igual a carisma, que carisma es igual a gracia y que los tres son carismata.
que el don influye en la vida de quien lo recibe y que el don le da carácter, le imprime carácter a la persona que lo recibe y lo convierte en lo que la persona es. ¿Va conmigo? Por lo tanto, ministro es la actividad. Ministerio es la actividad. Ministro es la persona. Don es la dádiva. Y operación es el resultado de todo eso que se da en la vida de la persona. ¿Va conmigo? Amén. ¿Me devuelvo esta claro? Devuélvase. ¿Hasta dónde? Hasta Romanos 12. Ok, volvemos. Desde ahí. El ministerio, el don le imprime carácter ¿a quién? A la persona que lo recibe. Ok. De ahí sale ¿qué? Un ministerio. Y eso es la actividad. Amén. La actividad. Por eso dijimos que el don es el balón y el ministerio es el campo, la actividad donde yo desarrollo ese ministerio, ese don, perdón. Ministro es quien ejerce, es la persona que ejerce ese ministerio a través de ese don. ¿Ok? ¿Qué más? El don es el regalo, es la dádiva. Es lo que a mí me dieron para que ejerza ese ministerio. ¿Ok? Y eso tiene como resultado una operación, que es lo que, pues lógico, si yo oro por un enfermo, debe ser sano. A mí no me venga usted a decir que tiene el don de sanidad y por todos los que ha dado se han muerto. Usted tiene el don de sepulturero. Amén. De la única manera que yo sé que tengo el don es porque se da la operación. Amén. Se ejerce la operación. Ahora, tampoco se engañe. El que usted tenga el don de sanidad tampoco indica que se le va a sanar todo. Así es, amén, amén. Escúcheme, hubo gente a la que Jesús no sanó. Sí, amén. Y Jesús es el dueño de los dones, o sea que Él los tiene todos. Y no necesita ejercerlos, Él es el don inefable. Amén. Sin embargo, hubo gente que Jesús no sanó. Así que tampoco se engañen, porque no se le van a sanar todos los que por los que usted va a orar. Jesús sanó a Lázaro. No lo sanó. Lo resucitó. Lázaro murió de la enfermedad. Jesús lo resucitó. Amén, amén. ¿Jesús sanó a la hija de Jairo? No. La hija de Jairo murió de la enfermedad, pero Jesús la resucitó. Amén, gloria al Señor. En cambio, Jesús sanó la suegra de Pedro. Esa es otra bofetada que la iglesia pentecostal tiene ahí guardadita. La iglesia católica dice que Pedro es el primer papa de la iglesia. Pues le tenemos una noticia: el primer papa de la iglesia católica era casado. Pero yo no sé de dónde sacaron el cuento estos tontos ahora que no necesitan mujer y pasan y se la pasan pasando aceite y cometiendo locuras por inventarse una tontería que no está en la Biblia. Amén, amén. Y como dijo el cura, y no saben de lo que se están perdiendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mi Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. Entonces, miren que a unos los sanó, a otros los resucitó. Amén.
Entonces, todos los que por los que usted va a orar no se van a sanar. Así es, amén. Todos por los que usted va a poner las manos para que reciban el Espíritu Santo no lo van a recibir. Yo mismo he vivido esa experiencia. Amén. 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 Yo pudiera contarles aquí todas las sanidades que yo he visto que Dios ha hecho por mis manos. Pero tengo otro poco de gente que no se ha sanado. Yo pudiera contarles todos los endemoniados que yo he visto libres por la oración que he hecho. Todos los que se han sellado, pero no todos lo han vivido. Porque ahí hay otro aspecto. Yo pregunto, cuando yo oro por alguien, ¿quién necesita creer? ¿Usted o él necesita? No. ¿Aló? Ok. La respuesta es, por eso Jesús siempre decía, ¿crees? ¿Puedes creer? ¿Usted cree que Jesús no creía que lo podía sanar? Claro. Pero ¿quién necesitaba creer? ¿Puedes creer? Era la pregunta constante de Jesús. ¿Puede creer? Porque lo más probable es que yo crea, pero tú no crees. Y donde no hay fe, Dios no obra. Así es, amén, amén, amén. Por eso Pablo recomendó: no impongas la mano con ligereza. No, que es que hay un señor que se está muriendo de Simón Bolívar, que pegue cadera a orar por él porque él no se quiere morir sin ser salvo. ¿Y quién le dijo que yo sanándolo él se salvaba? Así es, amén. Aquí en Fontibón hay hermanos que se me han puesto bravos. Hermano, que vaya por él. Yo no tengo ninguna fe. Amén. Y yo casi siempre les pregunto: ¿y cuántos años tiene la señora? 80. Le dieron 80 años y no salvó. Yo no me voy a matar. Amén. Ni Jesús lo hizo. Amén. Ni Jesús lo hizo. Claro, si yo me estoy muriendo, ya siento la huesuda ahí encima, ya le he visto el garabato y se me ha asomado 3 noches seguidas, y usted llega a decirle: mire, si usted cree Jesucristo lo sana, ¿usted qué cree? Pues tonto fuera para decir que no. Amén. Hasta caer borracho se arrepiente ahí. Y entonces hay hermanos que van locamente a eso y lo que hacen es sufrir un trauma en su fe, porque oran por el tal siempre se muere, y usted dice: se murió. Entonces, o usted se culpa a usted mismo, o dice: sí, pero así como el pastor se lo pasa, se había echado durmiendo y no vino a orar, ahí tenía que haber venido a orar. Porque alguien tiene que caer de la culpa. Pero resulta que es que nosotros estamos operando mal. ¿Va conmigo? ¿Vamos aprendiendo cositas? Amén. Aleluya. Ok. Volvemos. Entonces Pablo dice: porque a este es dada por el Espíritu. Cuente conmigo, ayúdenme a contar. Palabra de. A otro, palabra de. Según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagro. A otro, profecía. A otro, de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos contó? 9. Ok. Así que puede decir tranquilamente: los dones espirituales son 9. Ya tenemos la cuenta de los dones espirituales. ¿Cuántos? 9. Eso lo aprendimos en Boga Mar Adentro cuando estudiamos el calendario. ¿Se acuerdan? El candelero de oro. En el candelero de oro, en sus cañas hay 9 manzanas. Cada manzana representa un don, porque acuérdense que el candelero es el tipo del Espíritu
Santo. Por eso está hecho de oro puro, porque el oro puro es la divinidad. ¿Aló? Entonces, 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Ahí está el hermano preguntándose con un interrogante, y él pregunta: ¿cuáles y cuántos son los dones espirituales? Ya los tenemos. Ya tenemos. ¿Cuáles son? Palabra, ciencia, sabiduría, sanidades, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Me falta uno. ¿Le faltó uno? Sí. Volvemos, a ver, vamos a repetirlos, por favor, vamos a repetirlos. Vamos a repetirlos porque, hermano, repito, yo no tengo afán. Yo esto ya, gracias a Dios, me ha tocado enseñarlo muchas veces y me gusta estudiar la palabra. Yo lo que quiero es que a usted se le quede algo. Amén. Entonces, ¿cuántos son? 9. ¿Cuáles? A ver, palabra de sabiduría. No anote sabiduría, porque sabiduría es otra cosa. Hay gente que tiene sabiduría, pero tener palabra de sabiduría es otra cosa. Ok, entonces, palabra de sabiduría. A otro, palabra de... No escriba ciencia, porque ciencia es un área totalmente diferente. Aquí estamos hablando de palabra de ciencia. A otros, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. ¿Cuántos? 9. Ok. Ahora sí, cierre la Biblia, por favor. Cierre la Biblia. ¿Cuáles? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Se me quedaron por este lado, llegaron como hasta el 2. A ver, todos otra vez. ¿Cuáles? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecías, espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Y los del centro? ¿Ustedes son del centro o de la izquierda? A ver, yo quiero que se oiga un coro, por favor. Y con eso le estoy dando tiempo al que está escribiendo para que escriba. Todos. ¿Cuáles? Yo no sé, me voy para allá y se prenden los de allá y se apagan los de aquí. Me parece ahí, hombre. A ver, todos, pero que no se apague nadie. Yo quiero escucharlos a todos. A ver, 1, 2, 3. ¿Cuáles? Palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cuántos? 9. Ok, entonces ahora sí, el Señor tiene la respuesta. ¿Cuáles y cuántos? Entonces son 9. ¿Estamos hablando de quién? De los dones espirituales. No se enrede con nosotros, que todavía no hemos llegado allá. ¿Ok? Estamos hablando de los dones espirituales. ¿Quién tiene dones espirituales? Los que han recibido el Espíritu Santo con el... Todo cristiano que recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. en otras lenguas. Amén. ¿Aló? Quien no ha tenido esa experiencia no tiene dones espirituales. Es probable que tenga dones operacionales. Es probable. Amén. Porque los dones operacionales dijimos que son
capacidades innatas, que la persona las trae de nacimiento o que las aprende en la academia, y ese arte Dios lo toma y lo convierte para el beneficio de los santos. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Señor. Hermano, la persona, ¿usted alguna vez enseñó que la persona que recibe el Espíritu Santo como mínimo debe tener un don? Como mínimo. Es posible que no lo conozca, pero sí está ese don ahí. Sí, claro, ahí tiene. Pablo claramente le dijo a su siervo: ejercita el don que hay en ti. O sea, lo que yo veo es que Pablo le quedó mirando a Timoteo. Digo, este man es pastor, pero no ha descubierto el don. ¿Escuchó lo grave que estoy diciendo? Timoteo ya era un pastor. Y por lo que Pablo alcanza a darse cuenta, él no había descubierto su don. Y pastores así hay. Fácil de conocerlos. Ellos son buenos para todo. Para todo. Él no sabe qué don tiene. A mí no me debe dar pena, ni me debe dar susto. Hay pastores que les da miedo decir que no son evangelistas, porque entonces la iglesia se les va a montar. Imaginen que yo sé que aquí con el cuento, hermano, ya soy evangelista, ya. Y a estas alturas no hubiera bautizado ni uno. ¿Usted qué hubiera dicho? ¿No? Yo tengo que tener claro lo que tengo de Dios. Y eso es lo que tengo que avivar en mi vida. Porque si yo no soy evangelista y me quiero meter por ahí, pues no quiere decir que no lo vaya a lograr. Dios respalda su palabra. Pero no me va a rendir si en cambio yo me voy es por el don que Dios ya me dio y que yo lo tengo claro. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, si a usted le dan pase de moto, no maneje tractomula. Porque por pura lógica te vas a encantar. No es lo mismo cuadrar una moto que cuadrar una tractomula. ¿Aló? Entonces, escuche, el hombre de Dios tiene que tener claro qué don tiene, para que así edifique a los santos. Yo vine aquí a edificar los santos. Y estoy haciendo lo que creo que tengo. Amén. Lo que creo que tengo es lo que estoy haciendo. Y me gusta hacerlo. Porque eso es lo que tengo. Y por eso Pedro dijo claramente: no tengo, que no tengo plata ni oro, no tengo habilidades humanas, pero de lo que tengo. Amén. ¿Sanidades? Amén, amén. ¿Él tenía sanidades ahí? ¿Dónde sanidad? Aleluya. De lo que tengo, te doy. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Que yo le dé lo que no tengo? Pues usted se va a morir de hambre. Amén. Pero si usted me permite que yo lo ministre según el don, el más beneficiado es usted. Amén, amén. ¿Está conmigo? Pues miren lo inteligente que es Dios con su iglesia. Y por eso Dios repartió a cada uno. Y por eso los traslados son necesarios. Amén. Amén. Y por eso es que es tonto que usted no aproveche el ministerio que tiene ahora. Amén. Porque mañana le va a llegar otro ministerio y va a comenzar. ¿Y por qué no era como el hermano Rodrigo? Efesios, Romanos, Génesis. Pues porque no tienen don. Si él se ponía eso, pierde. Entonces a él le gusta es tomar chocolate con los hermanos en la casa. Y usted tendrá que aguantárselo todos los días en la casa tomando chocolate. ¿No? Y viene aquí el domingo a comer
Gloria. Ay, hermano, ya lleva 6 años aquí, lleva el mismo mensaje todos los días. Sí, pero ¿y qué hacemos? Ese es el tono. Él le va bien con usted en la casa tomando chocolate. ¿Ya? Y usted se siente bien, y él ora por usted en la casa, y lo aconseja allá, y le reúne la familia, y le aconseja a los hijos, y le convierte al esposo. Pero aquí usted dice, entonces usted tiene que volver el casero. Si hubiera hecho lo que el hermano lo dijo, tanto dijo, de tener una agenda escrita, pues por lo menos rumiando. Amén. Entonces se da cuenta que los osos, entre otros animales, el oso, en tiempo de verano, en tiempo de primavera, el oso come toda la carne que pueda comer, todas las legumbres, las hierbas que pueda comer, pesca todo lo que pueda. Y cuando el invierno comienza, él está lleno de grasa, pero tiene todos los montones de grasa que usted quiera. Porque ahora le vienen 6 meses de invernadero. Él se va a internar en una cueva y se va a dormir por 6 meses. Adivine por qué el oso no se muere. Tiene reservas. Porque en esa inercia que él tiene, o sea, se queda en inercia para gastar la menos energía posible. Pero toda esa grasa acumulada que él tiene es la que lo va a mantener vivo. ¿Aló? Pero hay cristianos que no, hay cristianos que viven con el pan nuestro de cada día. Amén, ¿no más? A ellos no les interesa nada más venir a culto y decir amén, gloria a Dios, aleluya. Al rico que estuvo en culto, alabanzas. Hubo vocalistas nuevos, gloria a Dios. Y ya. Y no llevan nada para la casa. Y no cogen grasa espiritual. Entonces cuando llega el tiempo del invierno, en un mes ya están calavéricos. Amén. Porque no tienen. ¿Qué dice Pablo con respecto a eso? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Diga gloria a Dios. Listo. Definida esta diapositiva, vámonos con otra. Entonces la pregunta es, ¿qué es un don? Decimos que un don es un regalo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Por eso se llama don. Don es regalo. Y regalo no cuesta. Amén. 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 Don también es una dote. De eso vamos a hablar. La dote, ¿qué es la dote? La dote es lo que se le da, es la capacitación, es la herramienta que se le da al obrero para que ejecute su labor. Amén. Entonces usted verá el aviso que dice, necesitamos mensajeros con moto o sin moto, que aquí le damos. Entonces, ¿cuál es la dote ahí? La moto. Amén. Dios no nos manda a la guerra sin dotación. Él nos da la dotación. El don es una capacidad. Amén. Dios nos capacita a través de los dones. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hasta que sean dotados de toda la herramienta. Y entonces sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Un don espiritual es la habilidad que Dios nos concede. ¿Para qué? No los oí. ¿Para qué? Para servir. Un don espiritual es la habilidad, obviamente espiritual, que Dios nos concede para
servir. Gloria a Dios. ¿Ahora miras ahí? Ok. Entonces, vamos a hablar de la naturaleza de los dones del Espíritu Santo y cómo se otorgan. ¿Aló? Amén. Ahí hay dos cosas bien importantes. La naturaleza, o sea, cómo se comporta cada don. Porque tengo el don, entonces eso afecta, acuérdense que afecta a mí. Carácter. Entonces hay hermanos que dicen, qué bonito tan calzón. Siempre que van, que ayuno y oración, siempre, qué hermanito tan calzón. Pues es que él tiene afectado el carácter porque tiene el don. Y el otro hermano que camine, acompáñenme a evangelizar, camine, que hay una señora nueva, camine, y él siempre está, qué hermanito tan cansón. Pues lo que pasa es que él tiene un don. Cuando usted despierte el don que tiene, le va a pasar lo mismo. Amén. ¿Aló? Porque el don afecta Amén. el carácter. ¿Amén? ¿Aló? Amén. Aquí hay gente que ya me está odiando, que tan cansan, pastores, que más cansan, que estudien la Biblia, que estudien la Biblia, y que tomen nota, que esto. Pero ¿y qué hago? Amén. Amén. ¿Qué hago? Amén. Amén. Entonces el don afecta el carácter del que lo posee. Amén. Ok, pero también hay aquí entonces cómo se recibe, cómo se otorga el don, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, a quién hay que pagarle, cuánto vale, a quién se lo pido. Amén. Amén. Y vamos a ver eso de Jacob luchó con el ángel. Amén. 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 Lo más probable es que usted no tiene su don porque usted no ha peleado con Dios. ¿Cuántos quisieran hacerlo esta noche? No, imagínense, madure. Es un regalo. Te vas a devolver 6.000 años. Si le estoy diciendo que don es un regalo. Sí, amén. Amén. O sea, si yo tengo aquí un billete, yo le digo, Julio, se lo regalo. Él me tiene que agarrar a patadas. Él me tiene que agarrar a mordiscos siendo que yo se lo estoy regalando. ¿Ah? Lo único que usted tiene que hacer es venir a recibir el don, el regalo. Amén. No vino rápido. Esto es por fe. Amén. Y con Dios no hay que pensarlo, porque es que Dios nos estira la mano y nos estira la mano y nos estira la mano y nosotros, ay Señor, mañana es que con este cansancio no vamos a ponerse a hablar en lengua ahora. Mira que estoy descansado. Mira que se acuente. Es más, hay gente, mire, yo conozco gente que se abstiene en los cultos porque tienen la novia al lado. Pues yo voy a ser muy feo y mi novia. ¿En serio? ¿No te parece eso delicado? Entonces, ¿cómo se otorga? ¿Cómo se recibe? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿A quién hay que pedírselo? Además, porque hay una serie de historietas. Además, porque hay gente que cree que le va a pasar lo mismo, igualito, que como a este. Entonces, este se puso a recibir el Espíritu Santo y se pegó una caída y se hizo un chichón. Uy, a mí con qué pena que me toque. Y se le salieron los mocos y le chorrearon. Mire, yo conozco gente que ha saltado hasta el techo
Conozco gente que se ha ido y 3 días después siguen hablando en lenguas. Pero conozco gente que ahí, sentados ahí, se sacudieron y dijeron 2 palabras en lenguas y ya están sellados. Amén. O sea, la experiencia es particular, porque es personal. Amén. 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 Entonces, no le va a pasar a usted lo mismo que le pasó a este. Amén. Amén. Y yo sí le voy a decir una cosa, y aunque le pasara, necesitamos recibir el Espíritu Amén. Santo Amén. y recibir dones por el Espíritu. Amén. Amén. ¿Va conmigo? Entonces vamos a responder, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a hablar de la naturaleza de los dones y cómo se otorgan. El don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente, diga conmigo, individualmente. El don, ojo, es el Espíritu mismo, según Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Aló? Amén. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí ya estamos respondiendo cuál es la naturaleza de los dones. La naturaleza de los dones es que son dados por el Espíritu Santo una vez el Espíritu Santo viene al cristiano. Ahora, no se le olvide que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Dios es Espíritu, Juan 4:24. Amén. Amén. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, está recibiendo a Dios mismo para que Él haga entonces lo que Pablo dijo: una habitación, un templo en su corazón. ¿Aló? ¿Está conmigo? Que no es lo mismo que recibir el Espíritu de Dios. No es lo mismo. Cuando uno recibe el Espíritu de Dios, eso es lo que lo hace hijo de Dios. ¿Aló? O el Espíritu de Cristo, como lo quiera llamar. ¿Cuándo yo recibo el Espíritu de Cristo? Cuando soy bautizado en su nombre en las aguas del bautismo. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, ahí usted se hace hijo de Dios y recibe el Espíritu de Cristo. Señor, Es la misma naturaleza de Cristo. de Cristo, De Cristo. de Cristo. Por eso entonces ahora usted tiene un derecho. Escuche lo que estoy diciendo. Una vez que usted se hace hijo de Dios, a través de haber recibido a Jesucristo en su corazón en las aguas del bautismo, eso te hace hijo de Dios. Una vez que te haces hijo de Dios, recibes un derecho. ¿Cuál es el derecho? De recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para los hijos. ¡Aló! Yo necesito que tome serio ese pedacito que le dije ahí. ¿Usted se hace? ¿Cuándo? Cuando recibe el Espíritu En el bautismo en el nombre. de Jesús. Ahí recibe el Espíritu de Cristo. Cristo. Amén. De Cristo, del Hijo. Amén. Amén. Entonces eso lo hace hijo de Dios. Amén. Amén. Una vez que usted es hijo de Dios, adquiere un derecho. Así que recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es un derecho que usted tiene, porque es hijo de Dios. Por eso ya no hay que pelear con él. Amén.
Simplemente hay que recibir el derecho. Diga gloria a Dios. Creo que nos toca quedarnos ahí. Gloria a Dios. Entonces, bienvenidos al estudio de los dones del Espíritu Santo. Tenemos 3 grandes bloques. Estamos estudiando apenas el primero. Creo que lograremos sacar el primero durante todo el mes. Nos quedarían los otros 2 en espera. Amén. Para que sigamos estudiando la palabra del Señor. ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Alguien siente la necesidad de recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas? ¿Alguien cree que los dones espirituales son necesarios? Amén. Amén. Tan necesarios como esto. Aló. Tan necesarios como esto. Imagínense que lo acaban de coger para el servicio militar a usted. O sea, no se ponga a poner objeción, hermano, yo ya tengo 60 años, no. Imagínense que lo acaban de coger para el servicio militar. Y todavía está Raúl Reyes, el mono Jojoy, Tiro Fijo y Vito. Amén. Y un día, 8 días después de que te cogieron para el servicio militar, el comandante del batallón los reunió a todos y les dijo: muchachos, nos vamos para ¿cómo se llamaba? La Sierra de la Macarena. Les vamos a dar su dotación. Y les pasan una tula con unos buñuelos, unas aveinas y unos roscones. Vamos de campaña. Es probable que en la selva nos encontremos o con Tiro Fijo, o con el mono Jojoy, o con Raúl Reyes. Pregunto: ¿usted se siente bien dotado? ¿Sí, bien? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué le hace falta? El armamento. No es granada, es una pistola, un cuchillo, un buen fusil, un chaleco, un casco, unas buenas botas. Amén. ¿Cierto? Estrategia militar. Entrenamiento. ¿Cierto? Porque si además te pasan un fusil que pesa como 3 arrobas, pero no te dijeron cómo se maneja, usted tendría que matar a su enemigo a punta de golpes. ¿Sí ve? Eso es el Espíritu Santo para su vida. Amén. Y el enemigo que usted tiene es agresivo. Y usted necesita el Espíritu Santo para poderlo combatir. Gloria a Dios. Para ser firme. Porque cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe la armadura. Amén. Vestidos pues de toda la armadura de Dios, con la cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y estén preparados para el día del combate. Entonces usted ve, en esa armadura, usted ve que el soldado se viste de la cabeza hasta los pies. Lo último que se pone es el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Entonces ese soldado sale a la vida. ¿Está conmigo? Amén. El que no tiene el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, pues es hijo de Dios, pero está como un recluta. Amén. Amén. Entonces cualquier gripe pentecostal lo coge y lo... Por eso ustedes que quisieran que se descarrean por una empanada rancia. Sí, le salió una empanada con pelo y se descarrea. Dígame, ¿a quién no le ha salido un pelo en la comida? Amén. Sí, a veces a uno se le manea la lengua con un pelo. ¿Y qué hace uno, hermano? ¿Ah? Pero hay cristianos que se han descarriado por eso. Esa es la prueba de que a ese cristiano le faltaba la llenura del Espíritu.
Bendiciones para todos. Dios los bendiga.